Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer una suma dinámica cuando tenemos una tabla con valores a la que vamos a ir insertando valores nuevos tanto en las filas como en las columnas. Si os fijáis, aquí arriba donde pone suma, hemos especificado un rango que va desde la celda A1 hasta la celda D7 y nos devuelve el resultado. Sin embargo, si yo por ejemplo aquí inserto nuevos valores en la última fila, veis cómo donde dice suma, la suma realmente no cambia, y es lógico, puesto que nosotros le hemos dicho que el rango de valores que tiene que hacer la suma van desde la celda A1 hasta la celda D7 y por lo tanto es una suma estática. Sin embargo, en la función que hemos escrito aquí donde dice suma dinámica, si os fijáis, cada vez que yo inserto valores o los elimino, la suma va cambiando, sin que yo tenga que estar especificando manualmente cuál es el rango de mi tabla. Y esto es una ventaja, puesto que si yo tengo que insertar muchos valores nuevos, no tengo que estar cambiando el rango de las celdas. Bueno, vamos a darle atrás. Y antes de ver cómo funciona esta función que hemos puesto aquí, esta fórmula, vamos a ver cómo funciona la función contara. La función contara lo que nos permite es ver en el rango de celdas especificado cuántas celdas contienen valores numéricos o celdas con texto. Por ejemplo, si yo aquí tengo la letra A, aquí la letra B y aquí la letra C, y yo ahora digo contara, seleccionamos la última opción, le damos al tabulador y ahora nos dice valor 1, que es el argumento. Si nosotros, por ejemplo, ahora seleccionamos todas estas celdas de aquí, todo este rango de celdas, cerramos paréntesis y pulsamos Enter, veis que aquí me especifica el valor 31. Y eso significa que para el rango especificado, que es todo este de aquí, tenemos 31 valores. Si yo, por ejemplo, ahora aquí pusiese el valor D, por ejemplo, veis que aquí se me actualiza y me dice que del rango especificado, que son todos estos de aquí, existen 32 celdas con valores. Además de contar cuántas celdas de un rango tienen valores, también podemos hacerlo por filas o por columnas. Vamos a ver cómo funciona. Si yo, por ejemplo, en la función de contara, en lugar de especificar un rango de celdas, especifico una columna, y esto por ejemplo sería la columna A, de la siguiente manera, A, dos puntos y A, con esto lo que le estoy diciendo es que me cuente todas las filas que contienen valores de la columna A. Si yo, por ejemplo, ahora pulso Enter, veis que me dice que son 8 y que efectivamente coinciden con las 8 filas que de la columna A contienen valores. Si yo, por ejemplo, aquí pusiese un valor, el que sea, veis que aquí no me lo cambia, no me modifica el valor, puesto que nosotros le hemos dicho que nos diga de la columna A cuántas filas contienen un valor. Si yo ahora aquí pongo, por ejemplo, el valor 5, veis que aquí se me actualiza. Bueno, lo mismo podríamos hacer con las columnas. Si yo, por ejemplo, quiero ver cuántas columnas contienen valores a partir de la fila 1, pues simplemente aquí en lugar de A tendría que poner un 1 y aquí pondría otro 1. Con esto lo que le estoy diciendo es que me cuente todas las columnas que desde la fila 1 contienen valores. Si pulso Enter, veis que aquí me dice que 4, que efectivamente corresponden a estos 4 valores. Como antes, si yo, por ejemplo, aquí inserto el valor A, aquí no me cambia nada. Pero si aquí, por ejemplo, pongo este valor, 10, pues aquí ya me dice que contiene, de la fila 1, contiene 5 valores, es decir, 5 columnas. Bueno, hemos visto la función contara y ahora vamos a ver la función desref. La función desref lo que nos hace es devolvernos una referencia de celdas cuando nosotros insertamos unas condiciones. Bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta celda de aquí e insertamos el símbolo de igual, ponemos desref. Veis que está aquí, le damos al tabulador y esta vez si queréis podemos hacerlo desde la función de aquí, donde dice insertar función, para que nos salga el asistente y sea más fácil verlo. Bueno, en este primer argumento, el que dice ref, es una celda que va a ser la celda de referencia. Por ejemplo, como nosotros tenemos aquí toda esta tabla de datos, que en realidad vamos a quitar esto un momento, para que no nos moleste, vamos a quitar esto de aquí también. Bien, y vamos a volver a la función desref, donde estábamos antes, y ahora, como decíamos, tenemos que decirle cuál es la referencia, cuál es la celda de referencia. Pues vamos a decirle que la celda de referencia va a ser la celda A1, de todos los valores que tenemos aquí. Aquí en filas y columnas, lo que hace referencia es el desfase con respecto a la referencia que le hemos indicado en filas y columnas. Nosotros aquí no lo vamos a utilizar, puesto que para hacer la suma dinámica pues no nos sirve de nada, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner un 0 y aquí otro 0. Y con eso le estamos diciendo que con respecto a la celda A1 no haya un desfase ni en filas ni en columnas. Bien, ahora aquí en alto, que hace referencia al número de filas, aquí tenéis que prestar bastante atención. Aquí lo que tenemos que utilizar es la función contara. Por lo tanto, vamos a poner contara
puesto que nosotros vamos a ir cambiando las filas y a priori no sabemos cuántas filas vamos a tener en nuestra tabla. Aquí seleccionamos la columna A y por lo tanto ponemos A, A. Bien, cerramos. Aquí podemos pulsar si queréis la tecla F4 para que de esa manera sea una referencia absoluta. Y aquí donde dice ancho, que hace referencia al número de columnas, tenemos que hacer exactamente lo mismo. La función contara lo que va a hacer es ver cuántas columnas tenemos y le va a dar ese valor a la función, al argumento ancho de la función desref. Por lo tanto, aquí ponemos contara. Aquí especificamos fila 1, por eso ponemos 1, 2.1 y le damos a aceptar. En este momento veis que me sale un error y me dice valor, lo cual es bastante lógico, puesto que a nosotros no nos está devolviendo un valor, sino que nos está devolviendo una referencia. Y por lo tanto, esta función que hemos escrito aquí, tal cual está en esta celda, no nos sirve de nada si nosotros no insertamos esta función dentro de la función suma. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, podemos poner aquí suma, le damos al tabulador, de esa manera ya se nos pone el primer paréntesis, vamos a seleccionar todo lo que está aquí dentro, nos vamos al final, cerramos el paréntesis y pulsamos Enter. De esta manera veis que ya me está devolviendo automáticamente cuál es el valor de todas estas celdas de la suma, de manera que si yo, por ejemplo, ahora inserto aquí más valores, por ejemplo 1000, aquí abajo 5000, aquí abajo 8000, e incluso aquí podemos poner 10, o el valor que sea, el que nosotros necesitemos, veis cómo automáticamente ya me está sumando y no importa si nuestro rango de celdas es uno u otro, puesto que todo esto de aquí lo que va a hacer es buscar las referencias y las va a ajustar para que la función suma sepa cuál es el rango dinámico. Bueno, y esto ha sido todo, espero que os haya sido de utilidad. No os olvidéis de suscribiros, dadle a like si os ha gustado y también os recuerdo que tenemos un curso en Udemy que os dejaremos en la descripción del vídeo, donde podéis encontrar un curso completo de Excel que va desde lo más básico hasta aspectos más avanzados, como por ejemplo programar algunas funciones con Visual Basic for Applications. Así que si os interesa, echadle un vistazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!